Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Toda nuestra adoración es necesariamente adoración no solo en espíritu, sino en verdad, y por eso necesita ser informada por la palabra de Dios. Y vamos a mirar la palabra de Dios esta mañana y vamos a ver una verdad, que es la verdad suprema acerca de la naturaleza misma de Dios. Esta no es solo nuestra primera bendición, sino que es la más preeminentemente verdadera acerca de Dios. Regrese al capítulo 1 de Efesios y solo quiero hacerles saber que es un privilegio estar aquí hoy porque lo que va a escuchar en el próximo tiempo es fundamental para absolutamente todo lo que piensa en su vida. Y ciertamente es fundamental para nuestra adoración y nos prepara para la adoración celestial. Lo llevo de regreso al capítulo 1, versículo 3, y solo quiero leer hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es una carta escrita a los gentiles, creyentes gentiles que no tenían historia en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo les presenta al Dios verdadero en el punto mismo en el que usted comienza a entender a Dios, y ese es en el punto de su soberanía absoluta y total. Cuando el apóstol dice, bendito el Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, el Dios que es uno en naturaleza con su Hijo, el Señor Jesucristo, este es un llamado a adorar. Este es un llamado a la adoración, y así es como Pablo comienza esta carta. Podría parecer un poco fuera de lugar comenzar con un llamado a la adoración antes de haber explicado por qué. Quizás podríamos asumir que el llamado a la adoración vendría después de que las bendiciones han sido reveladas, declaradas y explicadas en el primer capítulo y en el resto de la carta. Quizás asumiríamos que el llamado a la adoración vendría al final en respuesta a todo eso, pero el apóstol inspirado por el Espíritu Santo sabe lo que viene y él no puede contener su alabanza. Él está abrumado sin aliento por la salvación de Dios. Está tan sin aliento que apenas respira del versículo 3 al versículo 14. Pablo está tan emocionado que llama a los santos y a los fieles a unirse a él en esta alabanza, incluso antes de que se revelen todas las bendiciones. Bendigan al que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en cuanto a su naturaleza en lugar de temporales, con bendiciones celestiales en cuanto a su esfera en lugar de bendiciones terrenales, en Cristo en cuanto a su agencia en lugar de a través de cualquier otro medio creado. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas son eternas. Son bendiciones que recibirán los santos y fieles. La primera de estas bendiciones es la bendición de ser escogido y predestinado. Usted ve la palabra escogió en el versículo 4. Usted ve la palabra predestinado en el versículo 5. Usted ve la palabra predestinados de nuevo en el versículo 11. Esta es la primera y la principal de todas las bendiciones celestiales. Aquí es donde comienza nuestra salvación. Y esta
doctrina de la elección soberana, predestinación, elección soberana, es lo que determina no solo el comienzo, sino el final. Esta es la bendición número 1. Y está ligada a la característica misma esencial de Dios, que Él está en control. Eso es lo que significa ser Dios. Toda bendición se concede a los santos y fieles. Toda bendición celestial. Pero toda bendición celestial se concede a los santos y fieles porque fueron escogidos. Y fueron escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. La salvación de los pecadores es el resultado de que Dios es Dios. El llamado y el congregar al pueblo de Dios para la salvación eterna comenzó con Dios siendo soberano y escogiendo y predestinando por nombre a los escogidos para gloria eterna. Entonces la salvación de los pecadores que componen a los redimidos, que componen a la iglesia, está decretada por el mismo Dios eterno. Eso es lo que significa ser Dios. Él escogió antes de que comenzara el mundo a todos los que serían parte de su humanidad redimida. Los predestinó, los escogió para que fueran sus hijos. Él escogió adoptarlos, perdonarlos, llevarlos a través de la redención a una herencia celestial completa. Todo lo hizo Él y todo comenzó con su elección, y esa es la razón por la que todo va a Él cuando llega el momento de repartir la gloria. Pablo está llamando a adoración a nuestro Dios, quien nos escogió por gracia para sí mismo en unión con su Hijo, para hacernos sus propios hijos para su gloria eterna. Y Él llevó a cabo esa elección antes de que hubiera alguna creación, antes de que hubiera tiempo. Eso resume la gran verdad de la elección y la predestinación. Alguien podría decir, bueno, ¿no es eso algo que en cierta manera refrenas cuando estás evangelizando? ¿No es en cierta manera un tipo de doctrina ofensiva, especialmente si le estás rogando a un pecador que venga a la salvación? ¿No es este el tipo de doctrina que debería mantenerse guardada hasta que alguien alcance un cierto nivel de madurez y pueda comprender esto? No. Aquí es donde comienza toda la predicación del Evangelio. Comienza con la soberanía de Dios. Comienza con el reconocimiento de que usted no puede salvarse a sí mismo. Esa es la razón por la que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Jesús dijo, no depende de un hombre, es una obra del Espíritu Santo y lo hace como Él quiere. Este es el plan de Dios. Ahora veamos esto un poco más de cerca y voy a hacer mi mejor esfuerzo por abrirle esta doctrina de la manera más completa posible en las próximas 3 horas. Así que el origen de esto, de regreso en el versículo 4. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque todo comenzó cuando Él nos escogió. Versículo 5, cuando Él nos predestinó, escogió. Es un aoristo medio, es lo que llamamos reflexivo. Él escogió para sí mismo, sin ayuda, sin influencia de ninguna realidad externa. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué declaración! El Rey es Jesús. Y Él dirá, vengan, son los benditos ustedes, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 leemos, y todos los moradores de la tierra adorarán al anticristo. Aquellos
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquellos que son escogidos y predestinados tienen sus nombres escritos en el libro eterno de la vida. Lo mismo se repite en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8. Hacia el final de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 11, leemos: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la segunda muerte, el lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incluso el destino final está ligado a si su nombre fue escrito en el libro de Dios antes de la fundación del mundo. La soberanía divina, la elección divina y la predestinación es la primera de todas las bendiciones espirituales. Esa es la razón por la que Pablo comienza ahí. Y esto es precisamente lo que nuestro Señor Jesús enseñó allá atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted nació de nuevo, no fue la voluntad de usted, fue la voluntad de Dios. Jesús, como señalé hace un minuto, le habló de esa manera a Nicodemo en el capítulo 3 y nuevamente en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vea el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de gentiles. Él ya sabe quiénes son sus ovejas. Y Él sabe que escucharán su voz. Y Él sabe que vendrán y se convertirán un solo rebaño, judíos y gentiles juntos. Más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 16, nuestro Señor dice esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bastante claro, ¿no es cierto? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, la Escritura dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el capítulo 18 de Hechos, cuando los apóstoles llegaron a Corinto por primera vez, el Evangelio apenas estaba llegando, una afirmación asombrosa se hace. El Señor dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Evangelio ni siquiera había llegado allí, pero el Señor sabía quiénes eran los escogidos en Corinto. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, escucha el capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice a los creyentes de Tesalónica: agradecemos a Dios, Dios los escogió, Dios los salvó, Él los está santificando, Él les concedió la fe en la verdad.
Fue un llamamiento que fue irresistible y eficaz, por el cual los llamó a través del Evangelio con el propósito de que alcanzaran la gloria eterna del Señor Jesucristo. Esto no es algo que es oscuro en las Escrituras. Así es como Dios actúa, porque esto es semejante a Dios. Dios es Dios. En el capítulo 7 de Deuteronomio, Dios llama a Israel mi escogido. En 1 Timoteo 5:21, Dios dice que los ángeles son escogidos. En 1 Pedro 2:6, la Biblia dice que Cristo es escogido. En Hechos 9:15, dice que Pablo es escogido. Entonces, cuando comenzamos con esta primera de todas las bendiciones espirituales, entendemos que el fundamento de todo entendimiento de cómo Dios hace su obra salvadora comienza con la doctrina de la elección divina, soberana y eterna antes de la fundación del mundo, que también se identifica en los versículos 5 y 11 como siendo predestinados. En esa línea, escuche las palabras de Pedro, en Primera de Pedro, conforme comienza el capítulo. A los de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Nuevamente, esto no es algo que usted guarda hasta el final. Esto es algo que está al principio mismo. Elegidos, según la presciencia de Dios el Padre. Presciencia significa una predeterminación a conocer. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué lo ha santificado el Espíritu usted? ¿Por qué es que usted ha sido rociado con la sangre? ¿Por qué es que usted ha sido salvado? Porque usted fue elegido por Dios Padre. Y entonces el versículo 13 es doxológico. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. De nuevo, es un milagro divino. Es lo mismo que dijo Jesús en Juan 3. No tiene nada que ver contigo, Nicodemo, es la obra del Espíritu Santo, lo hace para quien el Padre determina. Es Dios el Padre quien, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Usted no contribuye en nada a su nacimiento físico, obviamente. Usted no contribuye en nada a su nacimiento espiritual. Y por esa misericordia, a usted se le da una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted fue escogido para la gloria. Usted no fue escogido solo para la justificación o salvación en un sentido simple. Usted fue escogido para justificación, santificación y glorificación. Él lo escogió a usted para la gloria. La razón por la que Él escogió es porque Dios es Dios. Pasa al versículo 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que sucede está dentro del marco de su voluntad. Los escogidos son predeterminados para recibir gloria eterna. Fueron escogidos antes de la fundación del mundo, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida y están seguros para la gloria para la que fueron escogidos. Observe otra vez el versículo 4. El origen de todo esto, claro, está en la soberanía de Dios. El propósito de esto es santidad. Versículo 4. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos para que finalmente y en últimas y permanentemente para siempre fuéramos santos y sin mancha. Eso es lo que nos está esperando, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahí en el capítulo 5 de Efesios, leemos que Cristo se presentará a sí mismo a la iglesia en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
La iglesia es cualquier cosa menos eso ahora, ¿verdad? Pero llegará el momento en el que el tiempo ya no existirá y el Señor tomará su novia para sí mismo y ella será santa. Mientras tanto, Tito 2 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y escuche esto, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos escogió para gloria y pureza. Él nos escogió para santidad. Hacia allá nos dirigimos. Nadie se va a perder. El propósito divino que se estableció cuando Dios tomó su decisión. Por eso leemos en Romanos 8 estas increíbles palabras de consuelo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado conforme a su propósito divino, su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, entonces todo en la vida se está moviendo en la dirección del cumplimiento del propósito de Dios, el cual es hacerlo usted eternamente santo y llevarlo a su gloria. Él sigue, porque a los que antes conoció, esto es, no que miró hacia adelante y vio lo que iba a suceder, sino que estaba predeterminado tener una relación íntima. Saber significa, o conocer significa, como en el Antiguo Testamento, Caín conoció a su esposa y ella dio a luz un hijo. Es un conocimiento íntimo. Dios tiene este conocimiento íntimo y predeterminado con los escogidos, y como resultado de eso, Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. No somos predestinados solo para ser salvos y esperar el poder aguantar. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento ascendente cuando llegamos al cielo. Mientras tanto, debemos vivir tan piadosamente como podamos en nuestra carne y en este mundo caído. A los que predestinó, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, llamó. Y ese es un llamamiento eficaz, ese es un llamamiento que no es resistible. Y a los que llamó, justificó. Así que todo el que Él atrae a sí mismo es justificado. A los que justificó también glorificó. Nadie se cae por las grietas. Ahora regresemos a Efesios 1. El llamado es que algún día seamos santos y amamos, irreprensibles, sin defecto, como el Cordero sin defecto. Entonces, la soberanía de Dios, ¿qué es lo que significa ser Dios? Si eres Dios, estás a cargo de todo. La soberanía de Dios lo llevó a Él al lugar donde escogió a ciertos individuos que algún día serían creados para ser de Él por la eternidad. Los escogió para llegar a la santidad perfecta en la presencia eterna de la Trinidad para su propia gloria. ¿Cuál fue su motivo? ¿Por qué hizo Él esto? Regrese al versículo 4. En amor, habiéndonos predestinado. En agape, con amor, en el capítulo 2, versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos amó. ¿Cómo es eso? Nos amó antes de que existiéramos. Él nos amó cuando no teníamos ningún ser. ¿Cómo puede escoger colocar su amor en aquellos que no han hecho absolutamente nada para merecerlo? Bueno, esa es la esencia de la gracia. Nosotros lo amamos a Él porque, ¿qué? Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Fue su beneplácito. Vea el final del versículo 9.
su beneplácito. Al final del versículo 11, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que significa ser Dios. ¿Y cuál es el resultado de su elección? Versículo 5, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No somos solo súbditos en su reino, somos hijos en su familia. Esto se encuentra a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, una doctrina celebrada y gozosa. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre, una expresión íntima. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Somos hijos. Filipenses capítulo 2 lo dice de una manera hermosa, versículos 15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esta obra de Dios, esta obra de elección de Dios, conduce a nuestra gloria eterna. Es una bendición inefable, incomprensible, que se le conceda vida espiritual en la regeneración. Todos estaremos de acuerdo con eso. Así también es una bendición sorprendente ser liberados del castigo del pecado. Y también lo es una bendición extraordinaria ser declarado justo en Cristo. Y podríamos decir que si todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales se detuvieran con la regeneración y con el perdón y la justificación, nadie cuestionaría la gracia de Dios y nadie cuestionaría la bondad de Dios. Pero en una expresión extravagante de amor, Dios no solo nos da vida mediante el nuevo nacimiento, sino que nos adopta en su familia, para que podamos relacionarnos con Él no solo como el dador de vida espiritual y el proveedor de justicia legal, sino también como nuestro Padre amoroso y compasivo. Por esta razón, algunos teólogos han dicho que la adopción es el privilegio más alto que le ofrece el Evangelio, porque no se puede obtener nada más alto que ser un hijo de Dios eternamente. Alguien a quien Jesús llamará hermano. Este tipo de privilegio asombra la imaginación. Es la gracia admirable de toda gracia. Por eso Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos escoge y nos lleva a la gloria? La meta, hemos visto el origen, es su elección soberana. El propósito, santidad eterna. El motivo, amor. El resultado, ser hijos. El objetivo, ya lo vimos. Pero regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Y cuál es el objetivo? La meta es la alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 7 termina con las riquezas de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Dios hace todo para su propia gloria eterna. Para que Él sea adorado por los siglos de los siglos, por santos y ángeles. Él es digno de esa gloria. Sin duda alguna, esta es la doctrina más esencial de todas las doctrinas de la salvación. Es la doctrina más amada y creo que la doctrina más valorada por aquellos que la entienden.
Y esa es la razón por la que en el versículo 15 Pablo hace una oración para que usted lo entienda. Él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué estoy orando? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una oración porque captemos esta increíble realidad del propósito soberano de Dios en la salvación. Cuando esa sabiduría y esa revelación, ese conocimiento y ese entendimiento se vuelven claros en su corazón, usted responde bendiciendo a Dios. Spurgeon dijo, el que se cree que Él es el escogido de Dios, ¿temerá al mundo que se le opone? Si la tierra estuviera alterada, Él habita en paz perfecta, porque Él está en el lugar secreto del tabernáculo del Altísimo, en la gran protección del Todopoderoso. Yo soy de Dios, dice Él. El salmista con frecuencia dice, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra torre fuerte. Él es fuerte y sus hijos están seguros. Esta es la más preciada de todas las doctrinas, porque no tenemos nada que temer entre la elección y la gloria eterna, predeterminada antes de la fundación del mundo. A pesar de esto, y en contraste con esto, esta doctrina es la doctrina más odiada por personas que no la entienden. Y es probable que usted, si ha sido cristiano por algo de tiempo, ha tenido algún tipo de conversación con alguien que tuvo problemas con esta doctrina. Para quienes la entienden, es la más importante de todas las doctrinas. Para aquellos que no la entienden, es la más desagradable de todas las doctrinas. Les ofende. Creo que la noción generalizada de la mayoría de las personas que se llaman a sí mismas cristianas es ser escépticos acerca de esto, porque parece injusto, parece que esto está afectando la libertad humana. Pero usted no puede medir a Dios por los estándares que usted tiene. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Eso debería cubrir el asunto. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese entendimiento lleva a Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, usted conoce la siguiente palabra, reina. El Señor Todopoderoso reina. Deuteronomio 10, versículos 14 y 15, aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos. ¿Es esto injusto? Escucha el Salmo 97:2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 50:21 hace la afirmación, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Qué es la justicia divina? La justicia divina es el atributo esencial de Dios por el cual Él, de manera infinita y perfecta, solo en sí mismo y de sí mismo, y para y desde y por Él mismo y nadie más, ama la justicia y define lo que es la justicia. Él lo quiere, por lo tanto, es justo. Él lo quiere, por lo tanto, es recto. William Perkins, puritano, dice, no debemos pensar que Dios hace algo porque es bueno o correcto, sino que es
algo bueno y correcto porque Dios lo quiere y lo hace. Stephen Charnock agrega: la gran controversia entre Dios y el hombre es esta: ¿será Dios Dios? ¿Su voluntad o la del hombre? Si la voluntad de alguien es superior a la voluntad de Dios, frustrando la voluntad de Dios, Dios no podría ser Dios. Eso es ateísmo o idolatría. Sin embargo, es popular derrocar así a Dios. Escogí algunas citas de pastores y líderes evangélicos. Permítanme leérselas. Sugerir que el Dios misericordioso, paciente, compasivo y amoroso de la Biblia inventaría una doctrina terrible como la elección, nos haría creer que es un acto de gracia seleccionar solo a ciertas personas para el cielo y por exclusión a otras para el infierno, se acerca peligrosamente a la blasfemia. Otro evangélico dijo: la teología filosófica defectuosa de la predestinación es un intento por eliminar la capacidad del hombre para ejercer su libre albedrío, lo que reduce el amor soberano de Dios en un acto de mero dictador. Otro pastor: la soberanía divina hace que nuestro Padre Celestial parezca el peor de los déspotas. El presidente de una universidad cristiana dice: así es el calvinismo, la soberanía, el esquema de teología más irracional, incongruente, contradictorio, menospreciador del hombre y que deshonra a Dios que jamás haya aparecido en el pensamiento cristiano. Nadie puede aceptar sus proposiciones contradictorias y mutuamente excluyentes sin una autodegradación intelectual. Sostiene un tirano egocéntrico, egoísta, despiadado y despiadado para Dios y nos invita a adorarlo. Otro evangélico popular dice: el calvinismo de 5 puntos convierte a Dios en un monstruo que tortura eternamente a niños inocentes. ¿Por qué hay tantos cristianos que están contentos con dejar que Dios sea creador, benefactor, consumador de la creación, creador de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero se resienten contra Él cuando Él toma su trono con respecto a la salvación? Ser Dios es ser soberano. El Creador no le debe nada a la criatura pecaminosa, ni siquiera lo que le es dado con gracia. La salvación no es cuestión de justicia o equidad, es una cuestión de misericordia y de gracia. Esto ofende a algunas personas. Aquí hay otro comentario. Decir que Dios escoge soberanamente a quien va a ser salvo es la cosa más retorcida que he leído. Convierte a Dios en un monstruo. Otro: esto convierte a Dios en un monstruo diabólico y reduce al hombre, creado a imagen de Dios, a un mero robot. Un escritor muy conocido: la soberanía divina, la tergiversación de Dios ha hecho que muchos se alejen del Dios de la Biblia como de un monstruo. Estas son personas que llaman a Dios un monstruo porque Él es Dios. El hombre es el monstruo, no Dios. Ningún pecador es capaz de escoger a Dios, escoger a Cristo, escoger la vida, escoger la salvación. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos y sepultados y ciegos y doblemente ciegos y triplemente ciegos. La salvación es una obra de Dios únicamente, y una y otra vez la Escritura dice que Dios escoge a quien Él va a salvar. Dice usted: bueno, ¿qué pasa con la fe? Bueno, la Biblia también enseña eso. Dice, ¿cómo van esos dos juntos? Van uno al lado del otro. No alteren ninguno de los dos. Son como dos pistas paralelas, que no se juntan hasta el cielo. Pero lo que le cuesta a usted entender es sencillez trivial para Dios. Sabemos que es soberano, por eso oramos por la salvación de las personas, ¿verdad? ¿Por qué oraría usted por la salvación de alguien a menos de que pensara que Dios es el que salva? Y nunca nos sentimos mal cuando ora por alguien y le pide a Dios que lo salve. Usted no
piensa que está violando su libertad humana. ¿Alguna vez ha tenido ese tipo de duplicidad en sus oraciones? No sé si debería pedirte que salves a esa persona, Señor, porque podrías tú estar alterando su libertad personal. El hecho de que Dios escoge es esencial para la esencia misma de quién es Dios. Está por toda la Biblia. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, el llamamiento divino que los llamó a la salvación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí encontramos que Dios no solo llama a la salvación a ciertas personas, sino que no llama a la gente que usted podrá pensar que Él llamaría, los intelectuales y los nobles, como dice en Santiago. Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Aquí dice que Él no ha escogido, no ha llamado a un sabio según la carne, ni poderoso, ni noble, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios, y estos son los tipos de personas que Él escogió. El versículo 30 lo resume: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús porque usted fue escogido. Usted fue escogido. Entonces, si quiere gloriarse, el versículo 31 dice: gloríese en el Señor. La obra es de Él. Por cierto, las personas que niegan la soberanía de Dios en la salvación se pierden aquí. Si los débiles y los necios que componen la iglesia escogen a Dios, entonces, ¿cómo termina eso con la jactancia humana? Pablo está diciendo que no hay lugar para gloriarse, porque todo esto es la obra de Dios. Si usted es el que escogió su salvación, entonces, ¿cómo termina eso con la jactancia o la gloria humana? Convierte todo el pasaje en una tontería absoluta. Y usted sabe que usted no puede gloriarse de su salvación. En Romanos capítulo 9, versículo 14, Pablo plantea una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios salva a quien Él quiere. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si todo es decisión de Él, entonces ¿qué responsabilidad tenemos? En el versículo 20 viene la respuesta: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cierre su boca. Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Porque tiene potestad el alfarero sobre el barro. Y que si Dios, queriendo hacer esto, todo depende de Él. Sí, lo único que Pablo está diciendo es que Dios escoge a los que lo escogen a Él. Entonces, ¿por qué? La pregunta sobre la injusticia. ¿Por qué plantearía la pregunta: ¿es esto injusto? Si es solo cuestión de elección humana, entonces no hay razón para hablar de la injusticia por parte de Dios. Si es una elección humana, no hay razón para objetar. No es necesario defender la justicia divina. No es necesario decirle a la gente que no se jacte. Probablemente deberían jactarse si fuera su obra. Entonces, la negación de la elección soberana convierte estos pasajes en un caos. Hay algunos que dirían: bueno, no, Dios no escoge porque no conoce el futuro. Él no puede saber lo que va a pasar. A esto se le llama ateísmo abierto en su forma contemporánea. No puede escoger a nadie porque aún no sabe lo que no ha sucedido. Es como el resto de nosotros. Él está leyendo las noticias. Por cierto, eso no es lo que la Biblia dice. Dios, según la Escritura, es que da a conocer el fin desde el principio, Isaías 46:10.
En Isaías 44, él dice, no hay Dios como yo, declarando cosas que están por venir, eventos que van a suceder. Isaías 44. Él predice eventos siglos antes de que ocurran. En Isaías 44:28 nombra a Ciro como el gobernante que edificaría Jerusalén. Sin embargo, el nombre de Ciro, incluso en su existencia como ser humano, dependía de una serie inimaginable, larga y compleja de decisiones humanas que separaban la profecía de su cumplimiento. En 1 de Reyes 13:2, Dios predice el nacimiento de Josías 300 años antes de que naciera. En 2 de Reyes 19:25, declara de manera explícita que ha ordenado y planeado las victorias militares de los asirios mucho antes de que se llevaran a cabo. Y es a lo largo de la Biblia que Dios predice la opresión voluntaria de Israel por parte de los egipcios. Se predice que Faraón endureciera su corazón, el rechazo del mensaje de Isaías por parte de los israelitas, la rebelión de los israelitas después de la muerte de Moisés, Deuteronomio 31. Se predice la traición de Judas a Cristo y así sucesivamente y así sucesivamente. Todas estas cosas sucedieron y al llegar a suceder hubieron millones de alternativas, miles de millones de partes de la realidad que tuvieron que unirse en la providencia de Dios. Es absolutamente absurdo decir que Dios no sabe lo que va a pasar. Es una imposibilidad absoluta que Dios esté tratando de entender el futuro. Y lo es más evidente en el hecho de que la Biblia predice con detalle la crucifixión de Jesucristo. Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y lo que le hicieron al crucificarlo, Hechos 4:28, fue hecho por la mano de Dios y el plan que lo predestinó para que sucediera. Si Dios no conoce el futuro, Dios no puede planear el futuro, entonces ¿cómo podía planear la muerte y la resurrección de su Hijo? Con cada detalle. La crucifixión del Señor Jesús se presentó en detalle en el Antiguo Testamento, particularmente en Isaías 53, Salmo 22. Jesús también habló de ello. Incluso comenzó en Génesis, que vendría el Hijo al que le herirían en el talón, pero él aplastaría la cabeza de Satanás. El inmutable, soberano, amoroso, fiel, lleno de gracia, omnipotente Señor del cielo, cuya palabra no puede volver vacía, siempre logra sus propósitos, sus planes son invencibles, Él habla y sucederá. Escuche lo que dijo Isaías, capítulo 43, Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y yo soy Dios, aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora nos acercamos al final. Solo hay una cosa que quiero señalarles. En este capítulo de apertura, esta doctrina maravillosa de la elección está ligada a Cristo. Él nos escogió en Él. Nos escogió en Él. ¿De qué se trata eso? Simplemente vaya rápidamente a Tito. Tito capítulo 1. Pablo, siervo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Escuche esto. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, de nuevo, elección soberana, la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, literalmente, antes del tiempo,
antes del tiempo. Dios escogió y prometió el conocimiento de la verdad que produciría piedad y vida eterna, e hizo esa promesa antes de tiempo. ¿A quién le hizo la promesa? Estaba solo Dios. Entonces, ¿a quién le hizo la promesa? Solo hay una posibilidad. Tenía que hacer la promesa a un miembro de la Trinidad u otro. Y la respuesta viene en el capítulo 1 de 2 Timoteo, y es una respuesta tan magnífica. 2 Timoteo 1:9. Dios nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. De nuevo, cada vez que vea llamar en las epístolas, siempre es un llamado eficaz, un llamado real a la salvación evangelístico. Quien nos salvó, paralelo a llamarnos con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no hubo ninguno, no existíamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el tiempo comenzara. Es exactamente la misma frase que en Tito 1. Se traduce de manera diferente, pero es lo mismo. Así que Dios prometió, antes de que el tiempo comenzara, redimir a los pecadores. Esa promesa aquí fue concedida antes de que comenzara el tiempo en Cristo Jesús. Entonces Dios Padre le promete a Dios Hijo que Él va a redimir a una humanidad de manera simple, que se convertiría en la novia de su Hijo. La novia de su Hijo. El Padre redimiría una novia para su Hijo. Vaya a Juan capítulo 6. Esto se está reduciendo a la realidad más asombrosa. Juan 6:37. Solo me encanta esto. Simplemente me encanta esto. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vaya, ¿quién viene a Cristo? Todo lo que el Padre le da. El Padre está reuniendo una novia para su Hijo a lo largo de la historia de la redención. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque hay algo especialmente encantador en el que viene, no, porque el que viene es un regalo del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre escoge una novia. El Padre escoge en la eternidad pasada. Con el tiempo, el Padre atrae a los escogidos hacia Cristo. Cada uno de ellos es un regalo del Padre al Hijo, un regalo de amor divino. El Hijo nunca rechazaría el regalo del Padre. El Padre escoge, el Padre atrae. Ahí en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre escoge, el Padre atrae al Hijo, el Hijo recibe, y el Hijo, ve el versículo 39, no pierde nada, sino que lo resucita en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La novia fue escogida en la eternidad, el Padre atrae a la novia viene, el Hijo recibe, el Hijo guarda, y el Hijo se eleva a la gloria eterna. El capítulo 17 de Juan, solo para concluirlo, el versículo 4, Jesús está orando al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 6. ¿Qué es esa obra? He manifestado tu nombre. Escuche, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, porque los escogiste antes de la fundación del mundo, me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, escogidos por el Padre, atraídos por el Padre, recibidos por el Hijo, guardados por el Hijo.
Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, el Judas falso. Padre, tú me los diste, los he guardado, no he perdido ninguno de los escogidos. Y ahora voy a ti, en el versículo 13, y quiero que los guardes. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 24, Padre, deseo que aquellos que me has dado, esto es una y otra vez, que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amaste al Hijo antes de la fundación del mundo, y nos amó en el Hijo antes de la fundación del mundo, y antes de la fundación del mundo le hizo una promesa al Hijo de que produciría una humanidad redimida, darle una novia, y en la historia Él colocó su amor en los escogidos, y los atrajo a la salvación provista por su Hijo. Y el objetivo definitivo, 1 Juan 3, es que cuando lo veamos, ¿seremos qué? Seremos como Él. Santiago lo expresó de esta manera en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, en el ejercicio de su voluntad. Por eso Pablo puede decir, 2 Corintios 2:14, siempre triunfamos en Cristo, ¿verdad? No importa lo que el mundo nos haga, siempre triunfamos en Cristo. Él nos mantiene para la gloria eterna. Voy a hacer esto realmente breve. La elección aplasta la soberbia, ¿no es así? La elección exalta a Dios, ¿no es cierto? La elección produce gozo. Es la esperanza del pecador. La elección fortalece en medio de la batalla. Nos dirigimos a la gloria. Y todo estaba determinado antes de que comenzara el mundo. Esa es la primera y más grande bendición, porque abarca todo lo demás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es literalmente abrumador para nosotros, asombroso en todo sentido. Mientras hablamos de las realidades eternas, de verdad cósmica, que se extiende de la eternidad a la eternidad. Y no somos solo un palo flotando corriente abajo. Somos hijos de Dios, encaminados a la gloria. Porque eso fue determinado en la eternidad pasada. Mientras has sido Dios, nos has amado. Mientras has sido Dios, nos has amado. Porque fue ese amor el que te hizo escoger. Y como no hubo tiempo antes de que hubiera tiempo, mientras que tú eres Dios, nos has amado y nos amarás hasta la gloria. Por eso te adoramos, te agradecemos y te alabamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express,
ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866